Hola, somos Fundación Guadalux y vamos a explicaros qué es Asterix, y además de hacer una pequeña configuración para que un par de extensiones, por ejemplo, puedan llamarse entre sí. Bueno, comenzamos. En primer lugar, ¿qué es Asterix? Pues bueno, Asterix no es más que, vamos, sacado de la Wikipedia, no es más que una aplicación de software libre. Está licenciado bajo la GPL y bueno, lo que hace es proporcionar funcionalidades como una central telefónica. Puede integrarse con numerosas tecnologías, por ejemplo, VoIP, es la principal baza, además de enlaces tradicionales como pueden ser RDSI, líneas analógicas y GSM. Por supuesto, se pueden registrar extensiones, agregar teléfonos y demás para hacer llamadas entre ellos. Bueno, las funcionalidades más usadas que tiene Asterix son el Auto Attendant o operadora automática. Se conoce también vulgarmente como IVR, aunque bueno, IVR es cuando creas un menú en el que usas la voz para hacer determinadas acciones, pero no es el caso. Bueno, el Auto Attendant en tal caso permite crear menús interactivos y generalmente se usa para llamadas entrantes. Entra una llamada a la centralita y entonces se pulsa una opción numérica con el teclado del teléfono y ya dependiendo de lo que programemos nosotros pues se hace una cosa u otra. Otra opción, otra funcionalidad usada son los buzones de voz, que como principal ventaja es que se puede integrar con cuentas de correo y bases de datos relacionales. ¿Y qué es esto? Pues no es más que, por ejemplo, cuando recibimos un buzón de voz en una extensión, podemos enviar la grabación que nos han dejado a un correo a través de un MTA, en fin, hay que configurarlo, pero una vez configurado la verdad es que es muy potente. Y con las bases de datos relacionales pues podemos almacenar las grabaciones del buzón de voz en lugar del sistema de ficheros, pues en una base de datos como tipo blob en MySQL o lo que queramos. Al usar ODBC como conector de base de datos, la verdad es que es bastante amplio el repertorio de bases de datos que podemos usar. Bueno, grabación de llamadas. Todas las llamadas que se hagan, reciban, salgan en nuestra centralita, pues podemos grabarlas, ya sea de forma automática mediante programación del dial plan o bien bajo demanda con pulsaciones de teclas, que son totalmente configurables. En cuanto a los callbacks, que lo tenemos aquí, es una opción que permite llamar a la centralita, colgar y que la centralita te llame a ti. Entonces se descuelga y nosotros podemos marcar cualquier número, ya sea interno, externo, a lo que le demos acceso en el dial plan realmente. Entonces es muy potente porque a lo mejor queremos hacer una llamada, entonces llamamos a la centralita nos llama a nosotros y podemos llamar a través de la centralita como si estuviéramos en la oficina, por ejemplo, estando en casa. La última funcionalidad que he numerado aquí como más usada son las salas de conferencia. Que bueno, como su nombre indica, pues lo que se hace es crear una sala de conferencia y a ella se pueden unir múltiples usuarios, puede haber un usuario moderador que mutee a personas, que suba o baje el volumen, las quique, en fin, poco más. Bueno, pues vamos a explicar un poco cómo se instalaría Asterix y cómo lo realizamos nosotros. En primer lugar, hay varios métodos, pero nosotros usaremos las fuentes de Asterix en lugar de los repositorios que nos deja Digium o que pueda tener nuestra distro. Bueno, creemos que digamos que es la forma más pura de instalar Asterix y con la que más podemos pelearnos con él. Entonces, para este ejemplo, nosotros usaremos el sistema operativo Debian Squeezy, que a día de hoy es la versión estable de Debian. Y lo que haremos será también instalar una serie de paquetes a través de los repositorios de Debian que son necesarios para la compilación e instalación de Asterix. Y bueno, para terminar de explicar un poco, de introducir la instalación, la versión que vamos a instalar de Asterix es la 1.8, que es la versión estable ahora mismo y la de largo soporte. Bueno, pues aquí están los pasos básicos que hay que dar para instalar Asterix a través de sus fuentes. En primer lugar, bueno, nos situamos
como suele ser habitual en las compilaciones de paquetes, en el directorio usrsrc, descargamos con el comando wget las fuentes de Asterisk. En este caso he puesto las fuentes actuales de la versión 1.8. Y luego aquí con esta sentencia tan larga lo que hacemos es instalar las dependencias que son necesarias. Es decir, el build essential, que son las librerías necesarias para la compilación, como GCC, Make y demás librerías. Las cabeceras del núcleo, que aquí con este comando, tengamos el núcleo que tengamos, pues nos instalará las cabeceras correspondientes al mismo. Los paquetes de desarrollo de XML2, NewT, NCourses y después Doxygen, que estos últimos, el último sirve para generar la documentación interna de Asterisk, por ejemplo para mostrar la ayuda de comandos, etcétera. Acto seguido, una vez que hemos instalado las dependencias, así como descargado el paquete de las fuentes de Asterisk, descomprimimos las mismas en el directorio actual y posteriormente entramos en el directorio de Asterisk, donde se han extraído las fuentes. He puesto aquí que hay que pulsar tabulador porque no sabemos, al haber descargado la versión current, no sabemos qué versión exactamente ha descargado en cada caso. Entonces, a fecha de hoy, por ejemplo, se descarga la 1.881. Entonces aquí habría que poner cd asterisk-1.8.8.1. Pulsamos intro una vez que completemos el comando cd, así como el directorio destino. Y bueno, y aquí también tenemos otro comando largo o comandos concatenados, que lo que hacemos con ellos es primero configurar las fuentes de Asterisk acorde a nuestro sistema, a las librerías que tenemos. Posteriormente hacemos un make menu select, como se puede hacer por ejemplo en el kernel de Linux, y ahí configuramos las características que queramos que tenga nuestro Asterisk. Podemos quitar módulos, añadir, pero siempre teniendo en cuenta que hay ciertos módulos que si los queremos añadir pues tendremos que instalar dependencias, como puede ser el caso del módulo ODBC, por ejemplo, de Asterisk. Pues nos hará falta tener el paquete ODBC Unix, etcétera. Una vez que se ha terminado el menú select y hemos grabado los cambios, ejecutamos el comando make, que lo que hará será compilar las fuentes de Asterisk. Esto tardará un poco. Y posteriormente lo que hace esta sentencia es lanzar el make install, que todas las librerías ya compiladas, así como los ejecutables de Asterisk, los extraerá en sus directorios correspondientes. Posteriormente, el make samples lo que hace es poner ficheros de configuración de ejemplo en el directorio de configuración de Asterisk, que es /etc/asterisk, como suele ser habitual. Y después, para finalizar, lo que hacemos es make procdocs y make config, que el primero de ellos lo que hace es generar la documentación de Asterisk para tener ayuda en la consola de Asterisk y demás. Y el make config lo que hace simplemente es añadirnos el script de inicio para que en el inicio de la máquina, en el arranque de la máquina, se ejecute el servicio de Asterisk y lo tengamos disponible desde el principio. Entonces, bueno, una vez que se ha realizado todo esto, que como veis no es muy difícil, lo único que tenemos que hacer es arrancar por primera vez Asterisk. Lanzamos este comando, que es el service asterisk start. Entonces ya Asterisk estará arrancado. Bueno, como hemos dicho también, aparte de explicar qué es Asterisk, instalarlo y configurarlo, pues vamos a empezar con la configuración muy básica, que para ello lo que tendremos que hacer será copiar el fichero sys.conf actual, que es el de ejemplo que se ha creado cuando se ha instalado Asterisk, y renombrarlo a .sample, por ejemplo, para luego crear uno vacío. En este caso lo que vamos a hacer es crear un par de extensiones, la 100 y la 101, por ejemplo. Entonces, lo único que hay que hacer es abrir con nuestro editor de texto favorito, ya sea Vim, Nano o el que queráis, el fichero sys.conf, y agregamos el contenido que está en la siguiente diapositiva. Ahora lo explicaremos un poco. Pues este es el sys.conf y así quedaría para nuestro ejemplo. Lo que hacemos es en la sección general, que tiene que estar siempre obligatoriamente, lo único que vamos a poner es la sentencia localnet o la palabra reservada localnet, que lo que hace es establecer
nuestra subred, la red en la que estamos ahora mismo, para temas de NAT. Tampoco es necesario en este caso, pero bueno, era por poner un ejemplo de las cosas que se pueden establecer en la sección general. Y bueno, digo que no es esencial en este caso porque nosotros no vamos a dar uso del parámetro NAT de las extensiones, entonces no hay que reescribir temas de red ni nada por el estilo. Son extensiones internas, no es necesario. Bueno, a continuación lo que nos encontramos es una máscara extension, que una máscara no es más que digamos una agrupación de parámetros que luego usaremos de forma común en varias extensiones. Entonces establecemos esos parámetros solo una vez y después a las extensiones le podemos decir que pertenecen a esta máscara. En este caso es la máscara extensión, para así no repetir tantas veces los parámetros estos que se ven aquí. Lo que establecemos es que las extensiones que pertenezcan a la máscara extensión o que tengan por máscara extensión sean de tipo friend, es decir, podrán hacer y recibir llamadas, realizar y recibir llamadas, que el host sea dinámico, porque en nuestro caso tenemos aquí extensiones, o sea, los teléfonos o los softphones están conectados a la red y reciben la IP por DHCP, entonces no sabemos nunca la IP que tendrán. El parámetro qualify igual a yes lo establece, lo que hace es comprobar que esas extensiones están de pie, están ok, alcanzables, vamos. Y bueno, las dos líneas siguientes, el disallow all y el allow, y esto de aquí G722, allow, GSM, lo que hacemos es, primero, denegamos todos los códecs a las extensiones y posteriormente solo le habilitamos los 3 que nosotros queramos. En este caso son 3, pueden ser los que queráis. Por ejemplo, el G722, el códec ya en HD para una mejor calidad de audio. Posteriormente ponemos allow y después GSM. El orden, pues es el orden que seguirá a la hora de negociar el códec que se usará en la llamada, ¿no? Entonces, en primer lugar se intentará con G722. Y para terminar ponemos como contexto de las extensiones, pues el contexto extensiones. Aquí es el contexto que usarán las extensiones cuando intenten lanzar una llamada, por ejemplo. Entonces ahí es donde tendremos que definir después la lógica de qué harán las extensiones cuando marquen un determinado código en el teléfono. Posteriormente aquí podemos ver las extensiones, las 100 y las 101, que son las de nuestro ejemplo. Hemos puesto entre paréntesis extensión porque queremos que pertenezcan a esta máscara de aquí que hemos creado, que es extensión. Entonces tendrán todos estos parámetros incrustados y lo único que cambiamos, lo único que añadimos a cada extensión, en este caso es el default user, que en el caso de 100 pues ponemos 100 también. El secret, le ponemos un secret, es decir, un password. El caller ID lo establecemos pues con un nombre entre comillas dobles y después entre el símbolo menor que, mayor que, establecemos su número de extensión. Y luego asociamos cada extensión con su buzón de voz. Es decir, con el parámetro mailbox igual al número de la extensión arroba el contexto de los buzones de voz que hayamos configurado. Que esto se hace en el fichero etc voicemail.conf. Lo que pasa que, bueno, como es una explicación básica, pues tampoco lo vamos a tocar. Pero para que esto fuera funcional, lo que tendríamos que hacer, tal y como está por defecto el voicemail.com, sería añadir en la sección default, en el contexto default del voicemail, las extensiones 100 y 101 en este caso, que son las de nuestro ejemplo. Y ya tendríamos ahí un buzón de voz funcional. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es configurar el dial plan, que digamos es donde le indicamos a Asterisk su forma de funcionar, lo que harán las extensiones cuando marquen un determinado código, etcétera. Para ello el fichero que tenemos que editar es el etc asterisk extensions.conf. Escribiremos lo imprescindible para que estas dos extensiones que hemos creado, la 100 y la 101, puedan hablar la una con la otra. Ahora a continuación os muestro el fichero, cómo quedaría. Vale, es así de simple. Al igual que el si.conf, tiene una sección general donde establecemos static igual a yes y write protect igual a no. La sección globals la dejamos vacía y después aquí, que es la más variable,
es donde está el contexto extensiones, que es el que establecimos antes en el fichero zip.conf. Y aquí lo que decimos es que cuando se marque un número con la forma 1XX, es decir, del 100 al 199, bueno, primero se imprima por la consola que la extensión número el que sea está llamando a la extensión marcada, es decir, al número marcado. Por ejemplo, si la 100 llama a la 101, pues saldrá aquí 100, es decir, caller ID num llamando a extend a 101. Posteriormente lo que hacemos es ejecutar el comando dial, que digamos bueno, es uno de los más importantes que tiene Asterisk. Lo que hace es establecer la llamada, es decir, une dos canales y los mete en una misma conversación. Y aquí lo que hacemos es como parámetros indicarle la tecnología, en nuestro caso es zip, barra la extensión que se sustituye por, o sea, esta variable, la variable $extend, esto es una variable de Asterisk, lo que hacemos aquí es sustituirla por el código que se haya marcado. Y después se le pueden indicar más parámetros como opciones a la hora de la llamada, el tiempo que tardará en colgar si nos responden. Pero bueno, como es un ejemplo muy básico, lo dejamos en blanco, entonces tenemos que poner coma, coma. Y por último, como se tiene que hacer siempre, como se debe hacer, usamos la aplicación HangUp, que lo que hace es colgar el canal totalmente para que no se quede nada activo y asegurarnos de que todo termina bien. Pues bueno, con esto ya tendríamos establecida la funcionalidad esa que hemos dicho, la de llamar de una extensión a otra, pero lo que pasa es que todavía no tenemos los cambios aplicados, ni el de las extensiones ni el del dial plan. Entonces, para aplicar los cambios, lo que tenemos que hacer es entrar en la consola de Asterisk con el comando asterisk espacio -r. Una vez que estemos dentro, tendrá una pinta así, es decir, el nombre de la máquina donde se esté ejecutando Asterisk, asterisco CLI. Por ejemplo, yo he puesto aquí como ejemplo hostname asterisco CLI, y dentro de esa consola de Asterisk lo que escribimos es reload o reload. Así lo que hacemos es recargar los ficheros de configuración y entre ellos pues estarán incluidos el zip.conf y el extensions.conf. Entonces ya tendremos disponibles nuestras extensiones, así como el código que hace posible que se puedan llamar entre sí. Y bueno, si podemos comprobar, por ejemplo, que las extensiones están registradas con el comando del CLI de Asterisk, el zip showpeers. Y bueno, hasta aquí ya tendríamos una explicación breve de qué es Asterisk y bueno, una configuración súper básica, pero bueno, todo esto es ampliable y vamos, Asterisk tiene bastantes funcionalidades, pero bueno, como ya dije, era un vídeo introductorio, así que esto es todo por ahora. Gracias.